Marido rico abofetea a su mujer embarazada en público delante de su amante, pero no sabía que ella. El café se había enfriado hace 20 minutos, pero Andresa Figueroa seguía sosteniéndolo entre sus manos como si fuera un ancla. Desde la ventana de la cafetería de l'Eixample, podía ver a las parejas pasear por la avenida, sus risas mezclándose con el murmullo de Valencia al atardecer. 5 meses de embarazo habían cambiado su cuerpo, pero no tanto como los últimos 3 meses habían cambiado su matrimonio. Su mano inquieta acariciaba suavemente el borde de la taza, mientras observaba el iPhone de Gael vibrar una vez más sobre la mesa. Pantalla boca abajo, siempre boca abajo últimamente. ¿No vas a contestar?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Gael levantó la vista de su MacBook sin realmente mirarla. Su sonrisa era la misma que usaba en sus stories de Instagram. Perfecta, vacía, ensayada. Es trabajo, cariño. Ya sabes cómo es esto, murmuró, volviendo a teclear. El próximo round de inversión no se cierra solo. Andresa asintió, pero algo se movió dentro de su pecho. No era el bebé. Era esa sensación que había aprendido a reconocer. El instinto. El mismo que la había ayudado a detectar errores en planos arquitectónicos complejos. El que le susurraba que algo en esta ecuación no cuadraba. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez Gael lo tomó inmediatamente. Perdón, necesito atender esto. Se levantó, dirigiéndose hacia la terraza exterior. A través del cristal, Andresa pudo ver cómo se transformaba. Su postura se relajó. Su sonrisa se volvió genuina. Sus gestos eran suaves, casi cariñosos. Hablaba como si estuviera consolando a alguien, no cerrando una inversión. Cuando regresó, 5 minutos después, ya había vuelto a ponerse la máscara. ¿Todo bien?, preguntó ella, estudiando cada microexpresión de su rostro. Sí, solo complicaciones técnicas. Gael cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. ¿Nos vamos? Tengo que revisar unos documentos en casa. Durante el trayecto en el coche, el silencio se extendió como una sombra. Andresa miraba por la ventanilla, pero su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía completamente. Cuando había empezado a caminar sobre cáscaras de huevo en su propia vida. El viernes tengo que viajar a Barcelona, anunció Gael de repente, sin apartar la vista de la carretera. Presentación importante. Estaré fuera hasta el domingo. ¿Otro viaje? Ya sabes cómo es esto, Andresa. Si queremos mantener nuestro estilo de vida, especialmente ahora con el bebé. Ella asintió mecánicamente, pero en su mente comenzaba a hacer cálculos. Barcelona, viernes a domingo, el tercer viaje en 2 semanas. Su empresa de tecnología había prosperado, sí, pero no tanto como para justificar esta agenda súbitamente frenética. Esa noche, mientras Gael se duchaba, Andresa se quedó mirando el segundo teléfono que asomaba discretamente entre las carpetas de documentos de la empresa, en el escritorio del estudio. Un iPhone nuevo, que no recordaba haber visto antes. No lo tocó, no todavía, pero algo dentro de ella se había roto. O tal vez, se había despertado. Se dirigió al balcón y se sentó en la mecedora que habían comprado para cuando llegara el bebé. Valencia brillaba a sus pies, llena de luces y promesas. Puso ambas manos sobre su vientre y susurró: «No sé qué está pasando, pequeño, pero vamos a averiguarlo juntos». El agua de la ducha seguía corriendo. Gael tarareaba una canción que no reconocía, y por primera vez en meses, eso no la tranquilizó. La tranquilizó el hecho de que, finalmente, había dejado de ignorar lo que ya sabía. ¿Qué harías tú en el lugar de Andresa? ¿Confrontarías a tu pareja inmediatamente o investigarías en silencio para descubrir toda la verdad primero? Andresa despertó a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. A su lado, Gael dormía profundamente, el brazo extendido hacia donde solía estar su teléfono personal, pero esta noche, curiosamente, no estaba ahí. Se incorporó con cuidado, evitando que el colchón crujiera. El bebé se movió dentro de ella, como si percibiera su inquietud. La casa estaba en silencio, pero sus pensamientos rugían como un huracán. Descalza, se dirigió al estudio. La luz de la ciudad se filtraba a través de las persianas, creando sombras alargadas sobre el escritorio de Gael. El segundo iPhone seguía allí, entre las carpetas como un secreto mal guardado. Lo tomó con manos temblorosas. Pantalla bloqueada, por supuesto. Pero cuando lo giró, pudo ver la funda. Un estuche caro de color dorado que nunca había visto antes.
Ni siquiera parecía del gusto de Gael. ¿Qué estás haciendo? La voz de Gael la hizo sobresaltar. Estaba en el umbral de la puerta, con el pelo revuelto y una expresión que no conseguía descifrar. Yo necesitaba agua, mintió, dejando el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Vi tu teléfono aquí y pensé que lo habías olvidado. Gael se acercó lentamente, sus ojos fijos en el dispositivo. No es mío, dijo, pero su voz sonó extraña. Es de la empresa, para emergencias. ¿Emergencias? Sí, ya sabes. Inversores, clientes internacionales. Se encogió de hombros, tomando el teléfono y guardándoselo en el bolsillo del pijama. Diferentes usos horarios. Andresa asintió, pero algo en su expresión debió delatarla porque Gael se acercó más, rodeándola con sus brazos. ¿Estás bien? Te veo tensa últimamente. Era la primera vez en semanas que la tocaba de manera espontánea, y paradójicamente, eso la alertó más que la tranquilizó. Son las hormonas, murmuró. Y el insomnio. Deberías ver a alguien. Un psicólogo, tal vez. El embarazo puede... Hizo una pausa. Puede hacerte imaginar cosas que no existen. La frase se quedó flotando en el aire como una amenaza sutil. ¿Imaginar cosas? Andresa se apartó suavemente. Sí, tal vez tengas razón. Pero mientras volvían a la cama, ella ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, Gael salió temprano para una reunión. Desde la ventana, Andresa lo vio meter una maleta pequeña en el maletero del coche. Una maleta que no recordaba haber visto empacar. Barcelona, viernes a domingo. ¿Realmente era por trabajo? Se sirvió un té de manzanilla y se sentó frente a su laptop. Su empresa de arquitectura tenía varios proyectos en marcha, pero hoy su mente estaba en otra parte. Abrió una ventana de navegación privada y escribió el nombre de la empresa de Gael. Los resultados la sorprendieron. No había eventos programados en Barcelona para esa semana. Ninguna conferencia tecnológica, ningún encuentro de inversores. Nada que justificara un viaje de 3 días. Su mano se movió instintivamente hacia el teléfono. Llamó a la secretaria de Gael, una mujer mayor llamada Carmen, que siempre había sido amable con ella. Hola Carmen, soy Andresa. ¿Podrías decirme si Gael dejó algún número de contacto para Barcelona? Tengo que hacerle llegar unos documentos urgentes. Hubo una pausa incómoda. ¿Barcelona? Pero, señora Figueroa, el señor Monterro me dijo que estaría en Madrid hasta el domingo. Reuniones con el grupo inversor de... Se detuvo bruscamente. Disculpe, tal vez me confundí con otro cliente. No, no te preocupes. Debe ser un error mío. Andresa colgó con el corazón martilleándole en el pecho. Madrid, no Barcelona. Una mentira más. Esa tarde, mientras reorganizaba algunos papeles del estudio, encontró algo que le heló la sangre. Entre los documentos legales de la empresa, había escrituras de propiedades que no reconocía. Apartamentos en Valencia, una casa en Alicante, incluso un local comercial en el centro. Todos a su nombre. Pero ella jamás había firmado esos documentos. Su firma estaba allí, perfectamente imitada, pero ella no recordaba haber autorizado ninguna de esas compras. ¿Cómo era posible? Tomó fotos de todo con su teléfono y las guardó en una carpeta oculta. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de rabia. Cuando Gael llegó esa noche, ella estaba cocinando tranquilamente como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal el día?, preguntó él, besándola en la mejilla. Bien, tranquilo, respondió ella, removiendo la salsa. ¿Y tú? ¿Todo listo para Madrid? Gael se tensó imperceptiblemente. ¿Madrid? Sí, me confundí antes. Dijiste Barcelona, pero es Madrid, ¿verdad? Por un segundo, algo peligroso brilló en los ojos de Gael, pero rápidamente sonrió. Exacto, Madrid. Se me cruzaron los cables con tanto trabajo. Andresa siguió cocinando, pero por dentro, algo se había endurecido para siempre. Esa noche, mientras Gael empacaba, ella fingió dormir. Cuando estuvo segura de que se había quedado dormido, se levantó y revisó la maleta. Entre la ropa, encontró un frasco de perfume femenino que no era suyo, y una reserva de hotel impresa. 2 personas. Suite doble. Barcelona. No Madrid. Barcelona, como había dicho originalmente. Y el nombre en la reserva no era el suyo. Era Isabela Mencía. ¿Crees que Andresa debería confrontar a Gael inmediatamente con las pruebas? ¿O es mejor que siga investigando en silencio para descubrir hasta dónde llega la traición?
Andresa guardó la reserva de hotel exactamente donde la había encontrado. Sus manos ya no temblaban. Se habían vuelto metódicamente precisas, como cuando dibujaba planos arquitectónicos complejos. Cada movimiento calculado, cada detalle en su lugar. Cuando Gael se despertó a las 6 de la mañana, ella ya estaba en la cocina preparando su café favorito. Sonrió cuando él apareció en la puerta, con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de matrimonio. «Buenos días, cariño», murmuró, acercándose para besarlo. «¿Dormiste bien?» Gael pareció sorprendido por su calidez. Últimamente, sus mañanas habían sido tensas, llenas de silencios incómodos. «Sí, muy bien», respondió, estudiando su rostro. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más relajada». Andresa se volvió hacia la cafetera, ocultando la ironía que amenazaba con escapar de sus labios. «Relajada, si tan solo supiera. He estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre ver a un psicólogo», dijo sirviéndole el café en su taza favorita. «Creo que tienes razón. El embarazo me tiene ansiosa». La expresión de alivio de Gael fue tan evidente que resultó casi insultante. «Me parece perfecto. Podemos buscar a alguien bueno cuando regrese de Madrid», se corrigió rápidamente. «De Barcelona. Dios, realmente necesito estas vacaciones». «¿Vacaciones?» Andresa ladeó la cabeza con curiosidad fingida. «Pensé que era trabajo». Gael tomó un sorbo largo de café evitando su mirada. «Es trabajo, sí, pero ya sabes. Barcelona es hermosa. Tal vez pueda disfrutar un poco de la ciudad. Claro, te lo mereces». Mientras él se duchaba, Andresa abrió su laptop y creó una cuenta de correo electrónico nueva. No usó su nombre real, sino un seudónimo que había usado en un concurso de arquitectura años atrás. A. Morales. Su primer mensaje fue para un despacho de abogados especializado en derecho matrimonial. No pidió una cita todavía, solo información general sobre procedimientos de divorcio en casos de infidelidad y fraude financiero. La respuesta llegó en menos de una hora. Era más fácil de lo que había imaginado. Cuando Gael salió para el aeropuerto, ella lo despidió en la puerta como la esposa perfecta que había sido durante 7 años. Lo besó, le dijo que lo amaba, incluso le recordó que se llevara el cargador del teléfono. «Cuídate mucho», le susurró al oído. «Y cuida tu corazón». Gael la miró extrañado por la frase, pero no preguntó nada. Tenía prisa por llegar a su mentira. En cuanto el coche desapareció de su vista, Andresa se permitió respirar por primera vez en semanas. La casa se sintió diferente sin él, más limpia, de alguna manera. Se sirvió otro té y se sentó frente a su computadora. Tenía 72 horas para hacer lo que necesitaba hacer. Primero, investigó a Isabela Mencía. No fue difícil encontrarla. Tenía perfiles públicos en todas las redes sociales. Influencer de belleza, 27 años, 85,000 seguidores en Instagram. Su contenido era predecible. Rutinas de skincare, outfits del día, poses sensuales con frases motivacionales vacías. Pero lo que realmente llamó la atención de Andresa fueron las fechas. Las fotos de Isabela en Valencia coincidían exactamente con los viajes de trabajo de Gael. Una foto en el Mercado Central el mismo día que él había dicho estar en una reunión importante. Una selfie en la Malvarrosa cuando supuestamente estaba cerrando un contrato en Madrid. Andresa guardó capturas de pantalla de todo. Después, revisó las cuentas bancarias. Tenía acceso a las cuentas conjuntas, pero sospechaba que Gael tenía otras. Llamó al banco haciéndose pasar por la asistente de su marido. Necesitaba confirmar el número de cuenta para una transferencia urgente. La empleada, sin sospechar nada, le dio información que la dejó helada. Gael había abierto 3 cuentas nuevas en los últimos 6 meses. Una de ellas tenía movimientos regulares hacia una cuenta a nombre de Isabela Mencía. No solo la estaba engañando, la estaba manteniendo, con su dinero, con el dinero de ambos. Esa tarde, mientras organizaba los documentos de las propiedades falsas, encontró algo más. Los contratos de compra no solo tenían su firma falsificada, también tenían su número de identificación, su información personal completa. Gael había estado usando su identidad para blanquear dinero durante meses. Se recostó en la silla, una mano sobre su vientre. El bebé se movió, como si pudiera sentir su agitación. «No te preocupes, pequeño», murmuró. «Mamá va a arreglar esto». Esa noche,
Durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en meses, no se despertó con ansiedad, se despertó con claridad. Al día siguiente, sábado, recibió un mensaje de Gael. Barcelona es hermosa. Te amo. Besos. 5 minutos después, Isabela Mencía subió una story a Instagram, una foto de unas manos entrelazadas sobre una mesa de restaurante. En el fondo, se podía ver claramente la Sagrada Familia. Andresa screenshot la imagen y la guardó con las demás. Luego le respondió a Gael, yo también te amo, disfruta del trabajo. Y por primera vez en su matrimonio, esas palabras no le dolieron al escribirlas, porque ya no las sentía. El domingo por la mañana, Andresa despertó con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad esta vez, era algo más profundo, más pesado, como si llevara semanas conteniendo la respiración y finalmente necesitara exhalar. Se vistió con cuidado, un vestido azul marino que realzaba su embarazo sin hacerla ver vulnerable, zapatos cómodos pero elegantes. Tenía una cita que Gael no sabía que existía. La consulta de Luna Robledo estaba en el barrio de Ruzafa, en un edificio restaurado que mantenía el encanto antiguo de Valencia. Andresa había encontrado su nombre en una búsqueda de terapeutas especializados en trauma relacional. Las reseñas hablaban de una mujer directa, sin rodeos, que no endulzaba la realidad, exactamente lo que necesitaba. Luna resultó ser más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con el pelo corto y plateado y unos ojos que parecían ver demasiado. Su consulta era minimalista, una silla cómoda, un sofá pequeño, una planta en la esquina, nada de diplomas ostentosos en las paredes o frases motivacionales vacías. ¿Qué te trae aquí, Andresa? La pregunta era simple, pero Andresa se dio cuenta de que no había una respuesta simple. Mi marido me está engañando, dijo finalmente, y creo que también está cometiendo fraude con mi identidad. Luna no reaccionó con sorpresa ni con compasión exagerada, solo asintió. ¿Y qué quieres hacer al respecto? No lo sé. Esa es la verdad. No sé si quiero salvarlo o destruirlo. ¿Y si no tuvieras que elegir entre esas dos opciones? Andresa frunció el ceño. No entiendo. ¿Y si la verdadera pregunta no fuera qué hacer con él, sino qué hacer contigo, con tu vida, con tu futuro? La conversación duró 50 minutos, pero Andresa sintió como si hubieran sido 5. Luna no le dio consejos, no le dijo que era lo correcto. Simplemente le hizo preguntas que la obligaron a enfrentar verdades que había estado evitando. El trauma no se apaga, se transforma, le dijo Luna al final de la sesión. La pregunta es, ¿en qué quieres transformar el tuyo? Cuando salió de la consulta, Andresa se sintió extrañamente vacía y llena a la vez, como si hubiera dejado algo pesado en esa habitación, pero también como si hubiera recogido algo valioso. Decidió caminar por Ruzafa en lugar de tomar un taxi. Las calles estaban llenas de familias jóvenes, parejas tomando café, gente que parecía vivir vidas normales. ¿Cuántas de esas sonrisas escondían secretos como el suyo? Se detuvo en una cafetería pequeña y pidió un té de jengibre. Mientras esperaba, sintió una presencia familiar a su lado. ¿Andresa? Se volvió y se encontró con Mireia, su mejor amiga desde la universidad. Mireia la abrazó con efusividad, pero algo en su expresión parecía forzado. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Bien, todo bien, respondió Andresa, estudiando el rostro de su amiga. ¿Y tú? Hace semanas que no hablamos. Mireia desvió la mirada. Ya sabes, trabajo, vida, todo un caos. ¿Y Gael? ¿Cómo está? La pregunta sonó extraña, demasiado casual, como si estuviera probando terreno. Está de viaje. Barcelona. Trabajo. Ah, sí. Trabajo. Mireia tomó un sorbo de su café, evitando los ojos de Andresa. ¿Todo bien entre ustedes? Y ahí estaba. Esa pregunta que las mejores amigas solo hacen cuando ya saben la respuesta. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, por nada. Solo, ya sabes, el embarazo puede ser estresante para las parejas. Muchos cambios. Andresa la observó durante un largo momento. Mireia se había puesto nerviosa. Jugaba con el asa de su taza. Evitaba el contacto visual, todos los signos que había aprendido a reconocer en Gael. Mireia, dijo suavemente, ¿hay algo que quieras decirme? Su amiga se tensó visiblemente. ¿Cómo qué? No sé. Tú dime. El silencio se extendió entre ellas como un abismo. Mireia abrió la boca varias veces,
como si fuera a hablar, pero las palabras no salían. Tengo que irme, dijo finalmente levantándose bruscamente. Quedé con... Tengo una cita. ¿Mireia? Sí. Si hubiera algo que yo necesitara saber, me lo dirías, ¿verdad? Los ojos de Mireia se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Por supuesto, mintió. Siempre. Andresa la vio alejarse desde la ventana de la cafetería. Mireia caminaba rápido, como si huyera de algo, o de alguien. Cuando llegó a casa, Gael ya había regresado de Barcelona. Estaba en el sofá, viendo televisión como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado con otra mujer durante 3 días. Hola, cariño. La saludó sin levantarse. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Tranquilo. ¿Y el tuyo? ¿Cómo fue la reunión? Productiva. Muy productiva. Sonrió, pero había algo diferente en su expresión, algo más relajado, como si hubiera liberado una tensión que llevaba cargando mucho tiempo. Andresa se sentó a su lado en el sofá. Gael olía diferente. No era su perfume habitual. Era algo floral, femenino. Te ves descansado, comentó. Barcelona me sentó bien. Deberíamos ir juntos alguna vez cuando nazca el bebé. La sugerencia era tan absurda, tan descarada, que Andresa casi se ríe. ¿Ir a Barcelona? ¿Al lugar donde acababa de pasar 3 días con su amante? Sí, respondió. Sería bonito. Esa noche, mientras Gael dormía, Andresa se quedó despierta mirando el techo. En su mente, las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen clara. Gael la estaba engañando con Isabela Mencía. Estaba usando su identidad para cometer fraude. Mireia lo sabía y no se lo había dicho. Y ella ya no era la misma mujer que había sido una semana atrás. El bebé se movió dentro de ella, como si pudiera sentir su determinación. Ya falta poco, le susurró a su vientre. Muy poco. Andresa había aprendido que las mejores decisiones se tomaban en los momentos más silenciosos. Era martes por la mañana. Gael se había ido temprano a una reunión con inversores, y ella tenía la casa para sí misma. Esta vez no dudó. El segundo iPhone seguía en el estudio, pero ahora Gael había comenzado a llevárselo al baño cuando se duchaba. Un error. Los culpables siempre cometen errores cuando se sienten seguros. Esa mañana, mientras él desayunaba, Andresa observó cómo revisaba ambos teléfonos con movimientos mecánicos. El personal quedó sobre la mesa cuando se levantó para buscar más café, pero el dorado, el secreto, lo guardó en el bolsillo del pantalón. No importaba. Ella había encontrado otra manera. Después de que Gael se fuera, Andresa se dirigió al estudio y abrió el cajón del escritorio que él creía que ella nunca revisaba. Entre facturas y contratos encontró lo que buscaba: la factura del operador telefónico. 2 líneas, ambas a nombre de Gael Monterro. Llamó al servicio de atención al cliente haciéndose pasar por la asistente de su marido. Su voz sonaba profesional, urgente. Necesito el registro de llamadas de la línea secundaria del señor Monterro para el reporte mensual de gastos, explicó. Es para justificar los gastos empresariales ante Hacienda. La empleada, sin sospechar nada, le envió el documento por correo electrónico. Lo que encontró allí la dejó sin respiración. Cientos de llamadas a Isabela Mencía. Algunas duraban horas. Mensajes de texto a todas horas, incluso mientras él estaba en casa, cenando con ella, viendo televisión a su lado. Pero lo que realmente la impactó fue la frecuencia. No era una aventura ocasional. Era una relación paralela, completa, que había estado desarrollándose durante meses mientras ella planeaba la llegada de su hijo. Imprimió todo y lo guardó en una carpeta que escondió entre sus propios documentos de trabajo. Esa tarde, mientras organizaba las pruebas, recibió una llamada de Mireia. Hola, cariño. ¿Cómo estás? La voz de su supuesta mejor amiga sonaba forzadamente casual. Bien, Mireia. ¿Qué tal? Escucha, ¿quieres que salgamos esta noche? Hace mucho que no hablamos de verdad. Andresa sintió una punzada de algo que podría haber sido esperanza. Tal vez Mireia iba a confesar, a decirle la verdad. Claro. ¿Dónde? ¿Qué tal ese sitio nuevo en el Carmen? El que tiene terraza. Esa noche, Andresa llegó 10 minutos tarde a propósito. Mireia ya estaba allí, nerviosa, pidiendo su segunda copa de vino. «Te ves cansada», fue lo primero que le dijo. «El embarazo», respondió Andresa, sentándose lentamente. «Ya sabes». «¿Y Gael? ¿Cómo está llevando lo del bebé?» Otra vez esa pregunta.
Andresa decidió probar. Está extraño últimamente. Distante. Mireia se tensó. ¿Distante cómo? No sé. Como si tuviera la cabeza en otra parte. ¿Tú has notado algo raro cuando lo ves? Yo no lo veo mucho. Ya sabes, nuestras vidas están tan ocupadas. Claro. Siguieron hablando durante una hora, pero Andresa pudo sentir cómo Mireia bailaba alrededor de las palabras, evitando cualquier tema real. Era como hablar con un fantasma de su amistad. Cuando se despidieron, Mireia la abrazó más fuerte de lo normal. Andresa, quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, para lo que sea. Lo sé, mintió Andresa. Lo sé. De camino a casa, se detuvo en una farmacia. Últimamente había estado teniendo problemas para dormir, episodios de ansiedad que la despertaban en mitad de la noche con el corazón acelerado. Le dolía el pecho, sentía que no podía respirar. El farmacéutico le recomendó que viera a un médico. Los cambios hormonales del embarazo pueden desencadenar ansiedad, le explicó, pero es mejor que lo consulte con un especialista. Andresa asintió, pero sabía que sus síntomas no tenían que ver con hormonas. Tenían que ver con vivir una mentira. Cuando llegó a casa, Gael estaba en el sofá con su laptop, pero cerró la pantalla en cuanto ella entró. ¿Cómo estuvo la cena con Mireia? Bien, como siempre. Me alegro. Es importante que mantengas tus amistades, especialmente ahora. La forma en que lo dijo, como si fuera un consejo paternal, la irritó profundamente. ¿Por qué especialmente ahora? Por el bebé. Va a cambiar todo. Es bueno que tengas apoyo. Apoyo, como si él no fuera su principal fuente de apoyo, como si ya estuviera planeando no estar presente. Esa noche, Andresa fingió tomar las pastillas de ácido fólico que el ginecólogo le había recetado, pero en realidad se dirigió al baño y buscó en el botiquín. Entre los medicamentos de Gael, encontró algo que no esperaba, un frasco de sertralina, antidepresivos. Gael estaba tomando antidepresivos y nunca se lo había mencionado. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Revisó la fecha de la receta. 3 meses atrás. Exactamente cuando habían comenzado las llamadas frecuentes a Isabela Mencía. ¿Se sentía culpable? ¿O simplemente estaba estresado por mantener 2 vidas paralelas? Cuando regresó a la cama, Gael estaba dormido, pero su teléfono personal vibraba sobre la mesita de noche. Una notificación de WhatsApp. Andresa se acercó con cuidado y pudo leer el nombre en la pantalla. Isabela Mencía. El mensaje era breve. Te extraño ya. ¿Mañana cenamos? Gael respondió inmediatamente como si hubiera estado esperando. Por supuesto. Te amo. Andresa volvió a su lado de la cama con movimientos mecánicos. Se acostó, cerró los ojos, y por primera vez en semanas, no sintió dolor. Solo sintió claridad. Mañana era miércoles, día de la exposición de diseño en el IBAM, el evento al que habían quedado de ir juntos hace semanas. Tal vez era hora de que Gael eligiera públicamente cuál de sus 2 vidas era más importante. Andresa despertó el miércoles con una serenidad que no había sentido en meses. No era paz, era la quietud que precede a las tormentas. Se duchó con calma, eligió su ropa con precisión, un vestido negro que acentuaba su embarazo sin hacerla parecer frágil, zapatos cómodos pero elegantes, el collar de perlas que Gael le había regalado en su primer aniversario. Ironía pura. Mientras desayunaban, Gael parecía nervioso. Revisaba constantemente ambos teléfonos. Respondía mensajes con movimientos rápidos y esquivos. ¿Sigues queriendo ir a la exposición esta noche? Preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Por supuesto, hace semanas que lo planeamos. Es que surgió algo de trabajo. Tal vez podríamos... Gael. Andresa puso su mano sobre la de él, deteniéndolo. Es importante para mí. Necesito salir, distraerme. ¿No crees que lo merezco? La culpa cruzó por el rostro de él como una sombra. Asintió sin convicción. Claro, tienes razón. Además, añadió ella con una sonrisa perfectamente ensayada, será bueno que nos vean juntos. Últimamente hemos estado tan ocupados que la gente debe preguntarse si seguimos siendo una pareja feliz. Gael se atragantó ligeramente con el café. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Solo que las apariencias importan, ¿no? Especialmente en tu línea de trabajo. Durante el día, Andresa organizó meticulosamente todo lo que había recopilado durante las últimas semanas. Facturas telefónicas, fotografías de las redes sociales de Isabela,
documentos de propiedades falsificadas, capturas de pantalla de movimientos bancarios, todo ordenado cronológicamente en una carpeta digital cifrada. Pero no la llevaría a la exposición. Esa noche no era para confrontaciones privadas, era para algo mucho más poderoso. A las 5 de la tarde visitó a Luna por segunda vez. ¿Cómo te sientes?, le preguntó la terapeuta en cuanto se sentó, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. ¿Y qué planeas hacer con esa lucidez? Andresa guardó silencio por un momento, acariciando su vientre, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, elegirme a mí misma. ¿Y si las consecuencias son irreversibles? Las consecuencias de no actuar ya son irreversibles, Luna. Mi matrimonio está muerto, mi confianza está rota, mi identidad ha sido utilizada para cometer fraude. La pregunta no es si las consecuencias son irreversibles. La pregunta es si voy a seguir siendo cómplice de mi propia destrucción. Luna asintió lentamente. ¿Has pensado en cómo vas a protegerte? ¿Y al bebé? Todos los días. Pero protegernos no significa escondernos. Significa dejar de permitir que nos lastimen. A las 7 de la noche, Andresa estaba lista. Se había maquillado con cuidado, no para verse hermosa, sino para verse fuerte. Su cabello recogido en un moño elegante, sus ojos delineados con precisión. Gael apareció en el dormitorio vestido con su traje más caro, el que usaba para eventos importantes. Estaba guapo como siempre. Había sido lo primero que había notado de él 8 años atrás. Esa capacidad de llenar una habitación con su presencia. Ahora solo veía la mentira detrás de la apariencia. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole el brazo. Lista. El trayecto al IBAM fue silencioso. Gael conducía con una mano. Con la otra revisaba compulsivamente su teléfono en cada semáforo. Andresa lo observaba desde el asiento del copiloto, memorizando cada gesto, cada expresión. Pronto, todo esto sería solo un recuerdo. Cuando llegaron al museo, el evento ya estaba en pleno desarrollo. El jardín de las esculturas brillaba con luces cálidas, había música suave y el murmullo elegante de la sociedad valenciana. Gael se transformó inmediatamente. Sonrisa encantadora, gestos expansivos, la personalidad magnética que había cultivado para sus redes sociales. Varias personas se acercaron a saludarlos, comentando sobre el embarazo, preguntando por el bebé. Andresa está radiante, decía Gael a todo el mundo. El embarazo le sienta de maravilla. Ella sonreía, asentía, representaba su papel de esposa feliz por última vez. Fue durante la segunda hora del evento cuando lo vio. Isabela Mencía estaba junto a la barra, vestida con un vestido rojo que destacaba entre la multitud. No estaba sola. Hablaba animadamente con un grupo de influencers que Andresa reconoció de Instagram, pero sus ojos buscaban constantemente a alguien entre la multitud, a Gael. Andresa sintió como el aire cambiaba de densidad. Era como estar en el ojo de un huracán, consciente de que las fuerzas destructivas giraban a su alrededor, pero experimentando una calma sobrenatural. «Voy al baño», le susurró a Gael. «¿Estás bien?» «Perfectamente». Desde el baño, Andresa observó a través de la ventana que daba al jardín. Gael se había acercado discretamente a Isabela. No se tocaron, pero la intimidad entre ellos era evidente. La forma en que él se inclinaba para escucharla, como ella sonreía solo para él. Cuando regresó al evento, decidió que era hora. Se acercó a Gael y Isabela con pasos firmes, su mano derecha descansando protectoramente sobre su vientre. La conversación entre ellos se detuvo abruptamente cuando la vieron. «Cariño», dijo Andresa con voz clara, «¿no me vas a presentar a tu amiga?» Gael palideció. Isabela la miró con una mezcla de curiosidad y desafío. «Esta es...» Gael tartamudeó. «Isabela Mencía», se presentó la joven extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Encantada de conocerte. Andresa Figueroa», respondió estrechando la mano con firmeza. La esposa de Gael. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Disculpa», añadió Andresa mirando directamente a Isabela, «pero creo que necesito hablar con mi marido un momento». Y entonces, con toda la dignidad que pudo reunir, se volvió hacia Gael. «¿Podemos hablar en privado?» Gael la siguió hacia una zona menos concurrida del jardín, cerca de una escultura moderna que proyectaba sombras angulares bajo las luces del evento. Sus pasos eran tensos, calculados. Andresa pudo sentir cómo intentaba controlar la situación antes de que comenzara.
Andresa, lo que has visto ahí ¿no es que Gael? Lo interrumpió su voz firme pero no elevada. ¿No es lo que parece? Exacto. Isabela es una contacto de trabajo, una influencer con la que estamos evaluando una colaboración para la empresa. Andresa lo miró durante un largo momento. Había algo casi fascinante en la facilidad con la que mentía, en la convicción que ponía en cada palabra falsa. ¿En Barcelona también era trabajo? El rostro de Gael se endureció. ¿De qué hablas? De tu viaje de trabajo a Barcelona, donde te hospedaste en el Hotel Casa Fuster, suite doble, con Isabela Mencía. El color se drenó completamente del rostro de Gael. Sus ojos buscaron desesperadamente una explicación, una nueva mentira que pudiera salvar la situación. ¿Cómo? ¿Has estado espiándote? Andresa rió, pero no había humor en el sonido. No, Gael, solo dejé de ser ciega. Andresa, escúchame. No. Esta vez me escuchas tú. Su voz se había vuelto más firme, lo suficientemente alta como para que algunas personas cercanas comenzaran a voltear. Durante meses he estado preguntándome qué estaba mal conmigo, por qué te alejabas, por qué me trataba como si fuera un estorbo. Y resulta que no era yo, eras tú. Estás embarazada, no piensas con claridad. La frase fue como una bofetada verbal. Andresa sintió como algo se rompía definitivamente dentro de ella. ¿Cómo te atreves? Su voz ahora sí se elevó, cortando las conversaciones cercanas. ¿Cómo te atreves a culpar a mi embarazo por descubrir tus mentiras? Gael miró nerviosamente a su alrededor. Más personas se habían volteado, algunas con sus teléfonos ya en las manos. Andresa, por favor, ¿podemos hablar de esto en casa? No, gritó. Estoy harta de hablar en casa. Estoy harta de tus explicaciones. Estoy harta de ser la esposa perfecta mientras tú juegas a tener otra vida. Estás haciendo un escándalo. ¿Yo estoy haciendo un escándalo? Andresa se acercó un paso más. ¿Yo? ¿Mientras estás manteniendo a otra mujer con nuestro dinero? ¿Mientras has falsificado mi firma para comprar propiedades? ¿Mientras me has convertido en cómplice involuntaria de lavado de dinero? Gael palideció aún más. Era información que no esperaba que ella tuviera. Eso es completamente falso. ¿Falso? Andresa rió con amargura. Como falsas son las escrituras de los apartamentos en Alicante. Como falsa es tu empresa de tecnología que solo existe para blanquear dinero. Como falso es este matrimonio. Cállate, gritó Gael, perdiendo completamente la compostura. No sabes de qué hablas. ¿Que me calle? Andresa lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Durante 7 años me he callado cuando llegabas tarde. Me he callado cuando mentías sobre tus viajes. Me he callado cuando trataste mi embarazo como una inconveniencia. Pero no me voy a callar mientras destruyes mi vida. El jardín del museo se había quedado casi en silencio. Todas las conversaciones habían cesado. Los teléfonos apuntaban hacia ellos como cámaras de un tribunal improvisado. Gael se dio cuenta del escrutinio público y su expresión cambió. La máscara de hombre exitoso y encantador se desplomó, revelando algo más oscuro debajo. Andresa, para allá. Estás histérica. ¿Histérica? Su voz se quebró por primera vez. Estoy embarazada de 5 meses de un hombre que me ha estado engañando, robando y mintiendo. ¿Cómo debería estar, Gael? ¿Agradecida? ¡Ya basta!, rugió Gael. Y entonces pasó. Sin previo aviso, sin pensarlo, Gael levantó la mano y la abofeteó con fuerza. El sonido del impacto resonó por todo el jardín como un disparo. Andresa se tambaleó hacia atrás, su mano instintivamente protegiendo su vientre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la música de fondo. Por un momento todos se quedaron congelados. Andresa, con la mejilla ardiendo y los ojos llenos de lágrimas, que se negaba a derramar. Gael, con la mano aún levantada, los ojos abiertos con horror al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Los invitados, inmóviles, algunos con las bocas abiertas, y en la periferia de la escena, Isabela Mencía, con el rostro pálido, entendiendo finalmente que acababa de presenciar el fin de todo. Andresa se enderezó lentamente. No se tocó la mejilla. No lloró. Simplemente lo miró con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Gracias», dijo, su voz clara y firme. «Acabas de mostrarle a todo el mundo exactamente quién eres». Gael intentó acercarse con los ojos llenos de pánico. «Andresa, yo no quería... Perdón».
Ella dio un paso atrás. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca. Se volvió hacia la multitud silenciosa, hacia las cámaras que habían capturado todo, hacia los testigos de su humillación pública, pero en lugar de vergüenza, sintió algo inesperado: liberación. Disculpen las molestias, dijo con dignidad. Que tengan una buena noche. Y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, dejando atrás no solo a Gael, sino a la mujer que había sido hasta ese momento. Detrás de ella pudo escuchar el murmullo que comenzaba, los clics de las cámaras, el rugido silencioso de un escándalo que nacía. Ya no importaba. Finalmente, era libre. Andresa no tomó un taxi. Caminó. Desde el IBAM hasta su casa había 40 minutos a pie, pero necesitaba cada segundo de ese trayecto para procesar lo que acababa de suceder. Sus zapatos resonaban contra el pavimento de las calles vacías de Valencia, un ritmo constante que la tranquilizaba. Su mejilla aún ardía, pero no era dolor lo que sentía, era claridad. Por primera vez en meses, no tenía que fingir, no tenía que pretender, no tenía que proteger los sentimientos de nadie más que los suyos propios. La sensación era embriagadora. Su teléfono había vibrado 14 veces durante la caminata. No lo miró ni una sola vez. Cuando llegó a casa, se quitó los zapatos en la entrada y se dirigió directamente a la cocina. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en la mecedora del balcón, la misma donde había tomado la decisión de investigar a Gael semanas atrás. Ahora la mujer que se mecía suavemente era completamente diferente. Abrió su teléfono. Como esperaba, había llamadas perdidas de Gael, mensajes de Mireia, incluso algunos números desconocidos. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron las notificaciones de Instagram. El video ya estaba circulando. Alguien había subido la grabación completa de la confrontación. En 3 horas ya tenía 500 comentarios. Violencia de género trending en Valencia. Su nombre real en los titulares de blogs locales. Leyó algunos comentarios. Ese hombre es un cobarde. Pobrecita y embarazada. ¿Alguien sabe quién es la del vestido rojo? ¿Esto es Valencia? ¡Qué vergüenza! Apagó el teléfono. El ruido digital podía esperar. A las 2 de la madrugada, escuchó la llave en la puerta. Gael entró silenciosamente como si quisiera pasar desapercibido en su propia casa. La encontró en la mecedora, aún despierta. Andresa, no, lo interrumpió sin levantar la vista. No hables. Necesitamos arreglar esto. Ella rió suavemente. ¿Arreglar qué exactamente? ¿Tu imagen pública? ¿Mi mejilla? ¿Tu relación con Isabela? Gael se acercó lentamente, pero se detuvo cuando ella levantó la mano. No te acerques. Andresa, sé que cometí un error. ¿Un error? Ahora sí lo miró directamente. Un error es olvidar comprar leche. Un error es llegar tarde a una cita. Lo que tú has hecho no es un error, Gael. Es una elección. Miles de elecciones. Durante meses. Estaba confundido. El estrés del trabajo, el bebé, todo se me fue de las manos. Para. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia de pareja. Empezar de nuevo. Gael, para. Su voz tenía una firmeza que él no había escuchado nunca. Se quedó callado. Mañana me voy a quedar en casa de mi hermana por unos días. Tú vas a empacar tus cosas y buscar otro lugar donde vivir. ¿Qué? No, Andresa. Esta es nuestra casa. Esta casa está a mi nombre, como todo lo demás que has usado sin mi permiso. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Vas a llamar a tu abogado, continuó ella. Yo voy a llamar al mío. Y vamos a terminar esto como adultos. ¿Divorcio? Divorcio. Gael se dejó caer en el sofá, enterrando la cabeza entre las manos. No puedes hacer esto. El bebé necesita un padre. El bebé necesita un padre que sea un buen hombre. Tú no lo eres. Andresa, por favor. He terminado de escuchar tus súplicas, Gael. Tuve 7 años para escucharlas cuando importaban. Se levantó de la mecedora y se dirigió hacia el dormitorio. ¿Dónde vas? A dormir, en el cuarto de invitados. Tu olor me revuelve el estómago. Al día siguiente, Andresa despertó con una sensación extraña en el pecho. Tardó un momento en identificarla. Era la ausencia de ansiedad. Por primera vez en meses, no había despertado con el corazón acelerado, ni con esa sensación de ahogo. Gael ya se había ido cuando bajó a desayunar. Había dejado una nota en la mesa. Perdóname. Te amo. Podemos solucionarlo. Andresa la leyó una vez y la tiró a la basura sin sentir nada. Su teléfono sonó. Era Luna.
Vi las noticias, dijo la terapeuta directamente. ¿Cómo estás? Extrañamente bien. ¿Extrañamente? Pensé que me sentiría humillada. Pensé que me arrepentiría de haber hecho público todo esto. Pero me siento liberada. ¿Y ahora qué? Ahora voy a destruir todo lo que él construyó con mis mentiras. Pero esta vez, legalmente. Después de colgar, Andresa abrió su laptop y marcó el número del abogado especialista en derecho matrimonial que había contactado semanas atrás. Buenos días, soy Andresa Figueroa. ¿Podríamos vernos hoy mismo? Creo que tengo el caso de divorcio más documentado que haya visto nunca. Mientras esperaba la cita, organizó meticulosamente todas las pruebas que había recopilado, las facturas telefónicas, los registros bancarios, las escrituras falsificadas, las capturas de pantalla de las redes sociales de Isabela. Pero lo más importante, tenía el video de anoche, la prueba irrefutable de quién era realmente Gael Monterro cuando se quitaba la máscara. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mireia. Andresa, necesitamos hablar. Andresa escribió de vuelta. Sí, lo necesitamos. Pero esta vez vas a hablar tú, y me vas a decir la verdad. La respuesta de Mireia tardó 5 minutos. Lo sé, lo siento mucho. Andresa cerró el teléfono y se miró en el espejo del recibidor. La mujer que la observaba de vuelta era desconocida y familiar a la vez. Tenía los ojos de siempre, pero una expresión completamente nueva. Era la expresión de alguien que había dejado de pedir permiso para existir. El bebé se movió dentro de ella, como si hubiera sentido el cambio. Andresa puso ambas manos sobre su vientre. Ya no tengas miedo, pequeño, le susurró. Mamá ya no está perdida. La sala de reuniones del despacho de abogados tenía esa frialdad aséptica que solo poseen los lugares donde se deciden destinos. Andresa llegó 10 minutos antes de la hora acordada, vestida con un traje sastre azul marino que acentuaba su embarazo sin hacerla parecer vulnerable. No había dormido, pero no lo necesitaba. La adrenalina de la justicia inminente la mantenía alerta. Su abogado, Fernando Castillo, era un hombre de 50 años con reputación de ser implacable en casos de divorcios complejos. Había revisado toda la documentación que Andresa le había entregado la tarde anterior, y su expresión había cambiado de profesional a genuinamente impresionada. En 20 años de carrera, nunca había visto a alguien documentar tan meticulosamente una infidelidad y un fraude simultáneamente. Le había dicho, esto no va a ser un divorcio, va a ser una demolición. Gael llegó exactamente a las 11, acompañado de su abogado. Andresa no lo había visto desde la noche del bofetón, 3 días atrás. Parecía haber envejecido años en esas 72 horas. Tenía ojeras profundas, la barba sin arreglar, y esa arrogancia natural que siempre había definido su presencia se había desvanecido por completo. Cuando sus ojos se encontraron, Gael intentó sonreír. Andresa no respondió. Simplemente lo miró como se mira a un extraño. «Buenos días», comenzó Fernando. «Supongo que todos sabemos por qué estamos aquí». El abogado de Gael, un hombre mayor llamado Ruiz, asintió con rigidez. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso. Reconoce que ha habido dificultades matrimoniales, pero está comprometido a...» «No», lo interrumpió Fernando. «Creo que no entienden la situación». Abrió la primera carpeta. «Empecemos por lo básico. Adulterio continuado y documentado durante 8 meses con la señorita Isabela Mencía. Tenemos facturas telefónicas, registros de hotel, fotografías, transferencias bancarias para mantener a la amante». Gael palideció. «Eso no es...» «¿No es qué?», preguntó Andresa por primera vez, su voz cortante como cristal. «¿No es verdad que le has estado pagando el alquiler a Isabela durante 6 meses? ¿500 euros mensuales de nuestra cuenta conjunta?» Ruiz revisó nerviosamente sus papeles. «Esas son acusaciones muy serias. No son acusaciones». Fernando abrió la segunda carpeta. «Son hechos. Pero esto es solo el aperitivo». Lo que siguió fue una hora de humillación sistemática. Fernando presentó cada prueba con precisión quirúrgica. Las escrituras falsificadas, los movimientos bancarios sospechosos, el uso de la identidad de Andresa para blanquear dinero a través de propiedades fantasma. «Su cliente no solo ha cometido adulterio», continuó Fernando, «ha cometido falsificación de documentos, apropiación indebida, lavado de dinero y fraude fiscal. Está mirando entre 5 y 10 años de prisión».
Gael intentó hablar varias veces, pero su abogado lo silenciaba con gestos desesperados. Obviamente, añadió Fernando, mi clienta está dispuesta a no presentar cargos penales a cambio de ciertas concesiones. ¿Qué tipo de concesiones?, preguntó Ruiz con voz estrangulada. Andresa se inclinó hacia adelante. Quiero todo. Andresa, sé razonable, comenzó Gael. ¿Razonable? Su voz se elevó ligeramente. ¿Como cuando me abofeteaste delante de 200 personas? ¿Como cuando usaste mi firma para cometer fraude? ¿Como cuando gastaste el dinero de nuestro hijo en mantener a tu amante? El silencio que siguió fue absoluto. Fernando sacó una hoja de papel. Las condiciones son simples. El señor Monterro renuncia a todos los bienes matrimoniales. La casa, las cuentas, las inversiones, todo queda a nombre de la señora Figueroa. Él asume la deuda completa de las propiedades compradas fraudulentamente y se compromete a devolverle a mi clienta cada euro gastado en la señorita Mencía. Eso es imposible, tartamudeó Ruiz. Mi cliente quedaría en la ruina. Su cliente ya está en la ruina, replicó Fernando. La diferencia es si va a la ruina libre o en prisión. Gael finalmente habló, su voz quebrada. Andresa, el bebé, nuestro hijo necesita un padre que no sea un criminal, lo interrumpió ella. Tú vas a renunciar a la patria potestad. Vas a afirmar que no reclamarás ningún derecho sobre él. No puedes pedirme eso. No te lo estoy pidiendo, Gael. Te lo estoy diciendo. Fernando abrió la tercera carpeta. Ah, y hay algo más. El video del evento en el IBAM tiene ya 2 millones de visualizaciones. Mi clienta está considerando presentar cargos adicionales por violencia de género, a menos por supuesto que se firme este acuerdo hoy mismo. Ruiz susurró algo al oído de Gael. La conversación duró 5 minutos. Cuando terminaron, Gael tenía los ojos rojos. ¿Y si firmo todo esto?, preguntó. ¿Garantizas que no habrá cargos penales? Andresa lo miró durante un largo momento. Garantizo que podrás empezar de nuevo. En otro lugar, con otro nombre si quieres, pero lejos de mí, lejos de mi hijo, para siempre. Gael tomó la pluma con manos temblorosas. Una cosa más, añadió Andresa. Isabela Mencía, quiero que sepas que ayer recibió una demanda por complicidad en fraude fiscal. Parece que recibir dinero de actividades ilícitas la convierte en cómplice. Curioso, ¿verdad? La pluma se detuvo a medio camino hacia el papel. ¿Qué? Oh, no te lo mencioné. Isabela también está en problemas legales. Supongo que el amor no fue suficiente para protegerla de las consecuencias de sus decisiones. Fernando sonrió sutilmente. De hecho, esta mañana intentó contactar con nuestro despacho. Parece que quiere testificar contra el señor Monterro a cambio de inmunidad. Gael miró a Andresa con algo que podría haber sido respeto o terror. ¿Planeaste todo esto? No planeé nada, Gael. Simplemente dejé de protegerte de ti mismo. Firmó cada página con movimientos mecánicos. Cuando terminó, Fernando recogió los documentos. Perfecto. El acuerdo es vinculante a partir de este momento. Señor Monterro, tiene 24 horas para desalojar la residencia matrimonial. Cuando todos se levantaron para irse, Gael se acercó una última vez a Andresa. ¿Alguna vez me amaste realmente? Ella puso ambas manos sobre su vientre y lo miró con la tranquilidad de quien ha encontrado la paz. Sí, amé al hombre que creí que eras, pero ese hombre nunca existió, ¿verdad? Gael no respondió. No había respuesta posible. Andresa salió del despacho sintiendo que había dejado atrás más que un matrimonio. Había dejado atrás a la mujer que necesitaba la aprobación de otros para existir. La justicia no siempre llega con fanfarrias. A veces llega en silencio, en una sala fría, con la firma de un documento que cambia todo para siempre. 6 meses después, Andresa despertó con el llanto suave de Diego. Era su primer día de vida, y también el primer día de la nueva vida de ella. El parto había sido largo pero sin complicaciones. 42 horas de labor, con Luna a su lado sosteniendo su mano y recordándole que respirara. No había nadie más en la sala. No había necesitado a nadie más. Cuando el médico puso a Diego sobre su pecho por primera vez, Andresa sintió algo que no había experimentado jamás. Amor incondicional que no necesitaba ser correspondido para existir. «Hola, pequeño», le susurró, acariciando su cabecita. «Soy tu mamá, y vamos a estar perfectamente bien». Los meses posteriores al divorcio habían sido un torbellino de reconstrucción.
Gael había desaparecido de Valencia como había prometido. Según las últimas noticias que había recibido a través de Fernando, estaba en Madrid, trabajando en una empresa de marketing digital bajo el nombre de su madre. Su cuenta de Instagram, que una vez tuvo 200.000 seguidores, había sido eliminada. Isabela Mencía había testificado contra él tal como había prometido, pero eso no la había salvado de las consecuencias. Su carrera como influencer había terminado abruptamente cuando salió a la luz su participación en el esquema de fraude. Los contratos publicitarios se evaporaron, los seguidores huyeron, y las marcas que una vez la patrocinaban ahora usaban su caso como ejemplo de lo que no debían hacer. La justicia había sido silenciosa pero completa, pero lo más difícil para Andresa no había sido lidiar con la traición de Gael, sino con la de Mireia. La conversación había tenido lugar 2 semanas después del divorcio, en la misma cafetería de Ruzafa, donde se habían encontrado meses atrás. Esta vez, Mireia había llegado con los ojos rojos y las manos temblorosas. Sabía lo de Isabela desde enero, había confesado sin preámbulos. Gael me pidió que no te dijera nada. Dijo que era algo temporal, que estaba confundido por el embarazo, que no quería lastimarte innecesariamente. Andresa había escuchado en silencio, sin interrumpir. Al principio pensé que tenía razón, que tal vez era mejor no decir nada, hasta que él decidiera qué quería hacer. Pero después vi que no era temporal. Vi que te estaba destruyendo lentamente y yo no supe cómo decírtelo sin destruir nuestra amistad. Así que elegiste destruirla de otra manera, había respondido Andresa con calma. Lo siento mucho. Fui una cobarde. Sí. Lo fuiste. La amistad no había sobrevivido. Algunas traiciones son imperdonables, no porque sean imposibles de entender, sino porque revelan una falta de carácter tan fundamental que hace imposible la confianza futura. Mireia había enviado un regalo cuando nació Diego. Andresa lo había donado sin abrirlo. Ahora, mientras amamantaba a su hijo en la mecedora del balcón donde todo había comenzado, Andresa reflexionaba sobre el año que había cambiado su vida por completo. La casa se sentía diferente. Había redecorado completamente, eliminando cualquier rastro de la vida que había compartido con Gael. Los muebles nuevos eran suyos, elegidos por ella, para ella y su hijo. El estudio se había convertido en un cuarto de bebé luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz de Valencia. Su empresa de arquitectura había prosperado. Sin las distracciones emocionales del matrimonio tóxico, había recuperado la creatividad y la pasión por su trabajo. Tenía 3 proyectos nuevos en marcha y había contratado a una asistente. Económicamente, estaba mejor que nunca. Los bienes de Gael, sumados a la compensación por el fraude, le habían dado una seguridad financiera que nunca había tenido, pero más importante que el dinero era la paz mental. No había vuelto a tener ataques de ansiedad. No se despertaba con el corazón acelerado. No caminaba sobre cáscaras de huevo en su propia vida. Diego se quedó dormido en sus brazos. Andresa lo miró detenidamente. Tenía sus ojos, pero la forma de la nariz le recordaba vagamente a Gael. No le molestaba. Su hijo no era responsable de los errores de su padre. Su teléfono vibró. Un mensaje de Luna. ¿Cómo está el pequeño príncipe? Andresa sonrió. Luna se había convertido en algo más que su terapeuta. Era su amiga, su sistema de apoyo. La hermana que había elegido. Perfecto, como su mamá, respondió. Te veo mañana para el café. Tengo noticias. ¿Buenas o malas? Excelentes. Te va a encantar. Andresa guardó el teléfono y volvió su atención a Diego. Afuera, Valencia se extendía dorada bajo el sol de la tarde. La ciudad donde había sido humillada públicamente se había convertido en la ciudad donde había renacido. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para ella, un lujo que había aprendido a apreciar, recibió una llamada de Fernando. Tengo noticias sobre Gael, le dijo sin preámbulos. ¿Es importante que la sepa? Probablemente no, pero pensé que te gustaría saber que todo está definitivamente cerrado. Dime, ha intentado contactar conmigo 3 veces este mes. Quiere saber si puede conocer al bebé. Andresa sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que me dijiste que le dijera, que renunció a todos sus derechos voluntariamente, que Diego no tiene padre legal, que si se acerca a ti o al niño, será considerado acoso. Perfecto. Andresa, tengo que preguntártelo.
¿Alguna vez sientes que fuiste demasiado dura? Ella miró hacia el cuarto donde Diego dormía tranquilamente, protegido, seguro, amado sin condiciones. Fernando, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser dura y ser justa? Dime, la justicia protege a los inocentes. La dureza solo satisface el ego. Yo no fui dura con Gael, fui justa con mi hijo. Cuando colgó, Andresa se sirvió una copa de vino tinto. No había bebido alcohol en más de un año, pero esta noche se sentía como una celebración. Se sentó en el sofá nuevo, en su casa nueva, en su vida nueva, y brindó en silencio por la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para dejar de ser víctima. Por primera vez en años, el futuro no la asustaba. Lo emocionaba, porque finalmente entendía la diferencia entre estar acompañada y estar completa. Y ella estaba completa. 2 años después, Andresa estaba en el mismo jardín del IBAM, donde todo había cambiado. Esta vez no era para una exposición de diseño, sino para la inauguración de su propia muestra, Espacios de Renacimiento, Arquitectura del Alma. Diego, ahora un niño de 2 años con rizos dorados y la sonrisa más brillante de Valencia, corría entre las esculturas mientras Luna lo vigilaba desde un banco cercano. «Mira, mamá, un elefante», gritó Diego señalando una instalación moderna. Andresa se acercó y se agachó a su altura. «Es muy bonito, ¿verdad? Como todo lo que construimos con paciencia y amor». La exposición había sido un éxito rotundo. Medios locales, arquitectos de toda España, y personas que simplemente habían seguido su historia desde aquella noche de confrontación pública. Pero esta vez, las cámaras la enfocaban por razones completamente diferentes. Ya no era la mujer humillada, era la arquitecta visionaria que había convertido su trauma en arte, su dolor en propósito. Entre los asistentes, Andresa reconoció algunas caras familiares, antiguos clientes, colegas de la universidad, incluso algunos curiosos que la recordaban del video viral que había definido el final de su matrimonio. Pero había una cara que no esperaba ver. Al fondo del jardín, parcialmente oculto detrás de un grupo de periodistas, estaba Gael. Había cambiado. Su cabello tenía algunas canas que no estaban ahí 2 años atrás. Había perdido peso, y algo en su postura sugería una derrota permanente. No se acercó, no intentó llamar su atención, simplemente la observaba desde la distancia, como un fantasma de su propio pasado. Diego corrió hacia ella con los brazos extendidos. «Mami, arriba». Andresa lo levantó sin apartar la vista de Gael. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del jardín lleno de gente. Él levantó ligeramente la mano, un gesto que podría haber sido un saludo o una despedida. Ella no respondió. En lugar de eso, giró la espalda y caminó hacia donde Luna la esperaba con una sonrisa orgullosa. «¿Todo bien?», preguntó Luna. «Perfectamente bien», respondió Andresa, y se dio cuenta de que era completamente cierto. Ver a Gael no le había producido rabia, ni dolor, ni siquiera curiosidad. Le había producido algo mucho más poderoso: indiferencia total. «A mí, ¿por qué ese señor nos miraba?», preguntó Diego con la curiosidad natural de los niños. «A veces la gente mira las cosas hermosas que no puede tener, cariño», respondió ella, besando su frente. «Pero nosotros no necesitamos que nos miren para saber que somos valiosos». Al final de la noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y las luces del museo comenzaban a apagarse, Andresa se quedó sola en el jardín por unos minutos. Diego dormía en su carriola, agotado por la emoción del día. Se sentó en el mismo banco donde 2 años atrás había confrontado a Gael, donde había recibido el bofetón que cambió su vida para siempre, el lugar donde había tocado fondo y, paradójicamente, había comenzado a volar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fernando. «Vi las noticias de tu exposición. Felicidades. Por cierto, Gael intentó contactarme de nuevo la semana pasada. Misma respuesta de siempre». Andresa escribió de vuelta. «Gracias. Y Fernando, ya no necesito saber cuándo intente contactarte. Esa parte de mi vida está completamente cerrada». Guardó el teléfono y miró a Diego, que dormía tranquilamente. Su hijo crecería sin conocer el dolor de la traición, sin normalizar la manipulación, sin creer que el amor viene con condiciones. Crecería sabiendo que su madre había elegido la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia,
y su propia libertad sobre las expectativas de otros. Mientras empujaba la carriola hacia la salida, Andresa pensó en todas las mujeres que tal vez estaban viviendo en ese momento lo que ella había vivido 2 años atrás. Mujeres que sospechaban pero no investigaban, que sabían pero no actuaban, que sufrían en silencio porque habían normalizado el dolor. Su historia se había vuelto viral por las razones equivocadas, pero había encontrado la manera de convertirla en inspiración. Recibía mensajes todas las semanas de mujeres que habían encontrado el valor para cambiar sus vidas después de conocer la suya. Esa era su verdadera victoria, no la destrucción de Gael, no la justicia legal, no la prosperidad económica. Su verdadera victoria era haberse convertido en el ejemplo de que es posible salir de la oscuridad y construir algo hermoso con los pedazos rotos. Al llegar a casa, Diego se despertó brevemente mientras lo acostaba en su cuna. «Te amo, mami», murmuró con los ojos ya cerrándose. «Y yo te amo a ti, pequeño, más de lo que las palabras pueden decir». Andresa se quedó unos minutos viendo cómo su hijo se sumía en el sueño profundo de los niños seguros y amados. Luego se dirigió a su balcón, a la mecedora que había sido testigo de toda su transformación. Valencia brillaba a sus pies, llena de posibilidades. En algún lugar de esa ciudad, Gael vivía con las consecuencias de sus decisiones. En algún lugar, Isabela intentaba reconstruir una vida que había destruido por codicia. En algún lugar, Mireia probablemente se preguntaba si había valido la pena perder una amistad de décadas por proteger una mentira, pero esas ya no eran sus preocupaciones. Sus preocupaciones ahora eran hermosas. El próximo proyecto arquitectónico, la sonrisa de Diego cuando descubría algo nuevo, la cena del domingo con Luna, la próxima sesión de terapia que ya no necesitaba para sanar, sino para crecer. Había aprendido que la venganza más poderosa no es la destrucción del otro, sino la construcción completa de uno mismo. Y mientras se mecía suavemente bajo las estrellas de Valencia, Andresa Figueroa supo con certeza absoluta que había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por convertirse en quien realmente era. ¿Tendrías el valor de Andresa para investigar la verdad, enfrentar la humillación pública y reconstruir tu vida completamente desde cero, sabiendo que el camino sería doloroso, pero te llevaría a la libertad total? Vuestra participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.